Hola amigos, un saludo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, el trabajo que quiero iniciar hoy, voy a hacer una pequeña introducción, me va a llevar bastante tiempo, porque es una talla que voy a utilizar una madera, la madera de haya, tengo un taco de madera de haya y está algo ya más endurecida por algunas zonas, ¿no? Normalmente esta talla se hace con madera de pino, pero bueno, yo voy a utilizar esta. Me lleve el tiempo que me lleve. Vamos a ver los cuchillos que tengo aquí con los que voy a utilizar, con los que voy a tallar, son muy conocidos, ¿no? Es de la marca Moravni, marca Mora, y son dos modelos concretamente, ¿no? Uno es el 120, que es un cuchillo que yo considero muy útil para comenzar a tallar, para aficionarse, por la comodidad de su mango, las dimensiones reducidas, lo afilado que está y bueno, lo versátil que es, ¿no? Y otro es el otro cuchillo ya un poco más largo. Este cuchillo pues se podría eh, en realidad utilizar para no solamente para la talla, ¿no? Sino trabajo de detalle, sino también para un trabajo de desbaste fuerte o incluso como cuchillo que para un montón de tareas en el campo, ¿no? Con la madera, ¿no? Este creo que es el 106 y está dentro de lo que en la cultura sueca denominan slöjd, cuchillo slöjd, el cuchillo para hacer artesanía, por así decirlo, ¿no? Este es un modelo también de Mora, económico. Este tipo de cuchillos hay en otras marcas, pueden ser algo más caros, pero este es muy práctico. Luego hay otro que yo considero que también está muy bien, que es el 122, que tiene unas dimensiones como este. Este, no os lo he dicho, estará a unos 5 y pico, 6 centímetros, y este son 8 centímetros. 8 centímetros de hoja, ¿no? Se nota la diferencia, aunque son muy útiles los dos. Y luego está el 122, que sería, voy a dejarlo, sería como este, pero en vez de ser la punta esta recta, cae como una punta un poco más caída, que hace un corte muy recto. Ese me gustaría tenerlo para completar un poco los cuchillos específicos para tallar, ¿no? Estos cuchillos suecos. Y la figura también es algo muy típico, es lo que se llama la silueta, representa un caballo, el caballo Dala, que es muy famoso, ¿no? Ya de una zona, de una provincia de Suecia, pero por extensión se ha convertido en una artesanía típicamente sueca y prácticamente una, una manera de representar al país, ¿no? Como un símbolo, lo que en España tendríamos con otros animales, un símbolo que se ha utilizado como mucho como el toro o algún otro, pues símbolo de España, pues el caballo Dala, es símbolo de Suecia, ¿no? Entonces, los hay de todo tipo, ya se ha convertido en una artesanía que se regala, una artesanía que se regalaba a los niños y que en la actualidad pues se los encuentra uno por ciudades suecas y que tienen todos los tamaños, desde los más pequeñitos hasta los que hay en figuras que hay en ciudades que pueden llegar, me parece que hasta los 13 metros en alguna ocasión, ¿no? Los hay, algunos gigantescos, decorados de todo tipo, de fantasía, aunque yo quiero hacer o iniciar uno que va a ser pues en madera, sin más, sin pintar y dejándolo completamente con madera natural. Esta madera es resistente, fuerte, entonces yo ya he comprobado que mucho del trabajo que voy a hacer de desbaste voy a tener que apoyar sobre mi propio cuerpo, ¿no? Y ir devastando de esta forma, ¿no? Hasta conseguir poco a poco, como veis, lámina a lámina, poquito a poco, desgastarlo, ¿no? En ese sentido o en este, porque también puedo utilizar hasta que consiga ya
rebajarlo y darle todas estas formas. Es un comienzo, una presentación, y luego ya pues voy a iniciar el trabajo de talla, que me va a suponer un esfuerzo en este movimiento que, como podéis imaginar, para desgastar, quiero hacerlo así, aunque emplee mucho tiempo. Para desgastar poco a poco y dar las curvas, primero hay que quitar todo este pedazo de madera, al igual que este y estas zonas, entonces va a llevar tiempo, ¿no? Pero quiero hacerlo, es como un pequeño reto. Bueno amigos, os iré enseñando poco a poco el proceso y espero que acabe esta obra. Uno de los primeros retos que nos encontramos es la manera de sujetar la pieza. Bueno, en vez de fijarla en un torno, tenerla en la mano, este movimiento, para conseguir esta curvatura, pues se tiene que repetir, como vemos, muchísimas veces, ¿no? Entonces, antes de que nos cansemos la mano, lo que es esta articulación que hace muchas veces este movimiento, pues también podemos sujetarla con firmeza, agarrar bien el cuchillo y hacer este movimiento. Lo vamos a repetir muchas veces, pero se trata de disfrutar de la talla, del esfuerzo también o de la facilidad. En este caso va a ser algo más de esfuerzo, pero me merece la pena. Aunque no lo empuñe de esta forma, porque me estaría dando constantemente en las manos, se puede agarrar así también con seguridad para que no se nos escape. Y como vemos, podemos imprimir fuerza también, ¿no? Podríamos hacer también el ejercicio de hacer así, pero de esta forma que el movimiento es mucho más limitado, más restringido, liberaríamos muy poco. Esto es más de detalle al final. Entonces ahora tenemos que hacer un desgaste de pieza. Esto es una pequeña muestra. Yo voy a tener que seguir, voy a tener que continuar.
después de darle un buen rato, unas horas, pues ya hemos conseguido perfilar un poquito más suprimir algo más aquí, ¿no? Es un trabajo pues que se hace despacio, pero poco a poco pues conseguimos de esta forma, conseguimos también ir rebajando todo esto. He marcado en esta zona de aquí, que es donde vamos a tener que hacerle rebajar esto último para desde aquí más o menos quitar, hacer como una depresión aquí, la de la cabeza con lo que es el lomo, ¿no? Entonces podemos marcar, podemos apoyarnos un poco, a ver cómo lo empuño, que esa es la historia. Y podemos empezar de esta forma, a lo mejor, sí, creo que esta es más, va a ser más así. Ir cortando poco a poco, hasta que vayamos suprimiendo esta zona. La madera en muchos momentos no me lo pone fácil. Me la has tenido que ingeniar primero para agarrarlo y luego para hacer este movimiento que es el de desbastar. Y como vemos, aunque los cuchillos están bien afilados, pero cuesta. Entonces voy a hacer aquí una especie de canal y luego ya es ir rebajando de esta forma hacia aquí, aproximando en el lomo y bajando la parte de la cabeza. Bueno, esta zona aquí para ir desgastando, pues es un trabajo que se hace lentamente, porque esa parte está muy endurecida y voy a tener que ir aplicando así fuerza en estos sentidos, desgastando de esta zona poco a poco y luego cortando aunque sea poco a poco, cortando aunque sea poco esto. Entonces esto va a llevar un buen rato porque no se puede hacer con velocidad, para intentar esta depresión llegar un poco hasta aquí y luego será mucho más fácil, a lo mejor ya en un sentido o en otro, desgastando de esta forma. Pero primero veo que tengo que hacer esta depresión.
cuchillo de desbaste curvo resulta muy cómodo para acabar de perfilar estas zonas y darles un aspecto más redondeado, o incluso para vaciar aquí, que es una zona que, como vemos, se puede ir desgastando para que esta parte de desgaste de la cabeza y el lomo pues queden más igualadas, solamente en una zona concreta, no a lo largo de toda la parte del lomo. Si está afilado, pues sale bien, porque aunque la madera en esta zona no está tan dura, pero haces tantas veces el movimiento que te cansas. Es lo que tienen estas tallas, que tienes que ir poquito a poco y trabajando cuando tienes ganas una zona concreta. Aquí sale bien y va quedando pues muy curioso lo que es esta zona, que de otra forma no sabrías cómo hacerlo. Aquí vemos que es trabajar a contraveta y se astilla, y así es a favor de veta, y aplicando fuerza pues vamos poco a poco desgastando para marcar más este ángulo. Bueno, pues continuaré rebajando un poco más. Esta zona está bastante más endurecida, entonces aquí esta herramienta araña, hace algo, pero no consigue devastar. Aquí sí, pero requiere bastante fuerza, hay que ir muy poco a poco. Pero ya he comprobado que aquí, que sí que está más blandito, pues hace una curvatura que de otra forma no podríamos dársela. Me gusta el efecto que va teniendo, y aquí esto luego se puede desgastar un poco más.
Casi tenemos ya nuestra figura de caballo. Va a ser un caballo ibérico. En la tradición betona que hacía berracos, pero bueno, yo para mí también voy a meter al caballo. El vaciado de esta zona, que si recordáis la pieza iba cerrada aquí, pues dado que esta zona estaba muy endurecida, con una sierra corté hice 2 cortes aquí y luego hice unos cortes transversales, con lo cual eliminé bastante madera y luego ya sí ha sido darle con el cuchillo, ¿no? Esta zona igual, también la rebajé porque estaba muy endurecida la de la cara, ¿no? Y le di con una lima gruesa para ver el efecto, porque quiero conseguir darle un efecto también aquí en las crines o en la barriga que quedó así, ¿no? Luego una vez que se tiña para ver qué efecto tenía. Y me ha gustado, aunque ahora voy a ir puliendo diferentes zonas y recortando un poco en lugares en los que creo que la talla tiene que bajar algo. Porque aunque parece que está acabada, todavía hay zonas en las que se tiene que pulir. Es una talla que cuesta precisamente por la madera. Puede quedar bonito, pero estoy seguro que en pino o en otra madera un poquito más blanda, pues va a resultar todavía más fácil de hacer y aprovechando las vetas que tiene, pues puede quedar muy vistoso. Aunque aquí esta madera también tiene vetas. Una vez que esté bien pulidita o estoy pensando en dejarle un tono rugoso como si fuera de piedra, que también eso es interesante, pues va a quedar bien. El acabado muchas veces es casi lo que más te cuesta decidir. Hay ocasiones en las que ves la talla y te das cuenta de que es fácil, de que lo ves rápido, ¿no? Más o menos cómo tiene que acabar, ¿no? La talla. Pero otras veces no, otras veces dices, ¿qué talla, qué aspecto le doy? El teñirlo, el dejarlo suave o rugoso, es algo que vas decidiendo un poco sobre la marcha. Yo ahora eso todavía no lo he pensado, aunque sí que le hice esos rasponazos que le di con lima para ver un poco el efecto que tiene. Ahora da un efecto muy rugoso. Aunque esta es una talla que te va a gustar tener a lo mejor en las manos, ¿no? Y un aspecto suave, pues a lo mejor se convierte en esos objetos que tenerlos calman en la mano, ¿no? Esas tallas que te gusta tenerla. Pero bueno, eso ya sobre la marcha se decidirá. Bueno, tiene diferentes zonas en las que sí que quiero eliminar un poco y darle otro efecto, ¿no? Esta va a ser la zona de los ojos con 2 cortes. Pues podemos hacerlo si queda bien. Quedan bien los ojos así.
Y luego ya es ir redondeando en muchas zonas como la grupa. E ir suavizando un poco todo el aspecto, porque claro, la madera era un bloque cuadrado y hay que intentar redondear las formas, aunque ya se ha conseguido bastante, pero las patas sí que las voy a dejar, tengo que rebajarlas, pero no voy a poder conseguir un efecto lijando mucho, un efecto redondeado como tiene el original. Yo creo que así también puede quedar bien, aunque tenga un aspecto más cuadrado en algunas zonas, más rectangular. Hay tallas que en vez de lijarlas, las he visto, que dejan los trazos del corte, ¿no? Y también le da un aspecto todavía da la sensación de más artesano, porque se ve el trazo de los cortes que has ido realizando, ¿no? O con una gubia van marcando los pequeños vaciados, ¿no? Y queda muy vistoso. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir sobre la marcha viéndolas y en ocasiones, pues, darle un aspecto u otro, pues hace que la figura gane o que quede, pues, como más sencilla, más simple, ¿no? Ahora, bueno, ahora todavía no está decidido nada de eso, pero ya lo tengo en la cabeza a ver cómo hacerlo. Este es un objeto que tienes la sensación de que aunque pienses que lo tienes acabado, siempre estarías recortando alguna parte, ¿no? Alguna zona, rebajándola un poco más. Entonces también hay que ponerse un límite, porque muchas veces ahora piensas una talla un poco más delgada, más afinada o más gruesa, pues cambia el aspecto, ¿no? También de la talla. Y yo creo que si quiero intentar imitar, en este caso la figura de un caballo, pero con ese aire que tuviera casi del prerromano, pues no tengo que dejar algo excesivamente pulido, sino algo más artesanal, algo más con detalles como si se hubiera trabajado en piedra, pero sin dejarlo excesivamente pulido. Otra zona que tengo también que darle es la parte interior de las patas, para luego con la lima llegar hasta aquí y hacer un vaciado en esta zona que creo que va a quedar mejor. Y luego en la barriga, dependiendo de lo que baje, pues limpiar algo esto, bajarlo,
para que o bien no que quede completamente recto, porque también me gusta la zona, también me gusta que quede ese aspecto así de barriga. Bueno, aquí estoy limpiando un poco casi la zona que dejé lijada. Bueno, apoyando sobre la pierna podemos hacer algo más de fuerza en estas zonas y con algo más de seguridad que tenerlo en las manos. Aquí es donde un cuchillo de este tipo te das cuenta de que es útil. Con hoja corta lo empuñas muy bien y haces la fuerza que necesitas en un momento. Y ahora ya vaciamos esa zona, que seguro que se ha limpiado bastante, como vemos. Luego con la lima, esta zona ya hasta aquí, hasta el límite de la barriga, con un par de golpes pues quedará muy bien. Y la otra zona pues poco más o menos que lo mismo. Nos apoyamos, sujetamos la pieza bien y ahora poco a poco hacemos la presión en esta zona con cuidado. No se trata tampoco de que se nos escape o de llevarnos ahora mucho de un golpe o rápidamente, sino poco a poco. Y así podemos ver lo que vamos vaciando. Todavía nos queda porque aquí lo hemos hecho con más facilidad. Yo noto que aquí esto está un poco más duro, pero con calma. Pues podemos hacerlo. Te llevas también bastante madera.
Bueno, aquí va a entrar, que se ha vaciado bien, aquí va a entrar un poco más la lima y bajará un poquito esto, aunque podemos recortar ahí un poco más. Bueno, yo creo que ya hemos eliminado ahí bastante. Y este ya puede ser un trabajo de pulirlo un poco con lima. Bueno, pues se va acabando, se va rematando. Aquí me queda hacerle también con lima las crines, marcarlas un poco. Pero bueno, eso ya son trabajos más de detalle. El trabajo de marcar las crines se puede hacer con un raspín y vamos apoyando y haciendo hendiduras a lo largo, de acuerdo con el dibujo que queramos y con la profundidad que deseemos. Y vamos marcando pues, las diferentes zonas para conseguir el efecto de crines, ¿no? Yo voy a repasar un poco esta zona y luego tengo que pensar cómo lo hago aquí un poco en el interior. No unas crines a lo largo de toda la zona, pero sí dar un efecto, porque creo que le aportan a la talla al menos algo más de detalle y la personalizas un poco más. El original, o sea, los caballos estos suecos no llevan este tipo de dibujos, pero yo para diferenciarlo, pues sí quiero darle a este caballo ibérico, quiero darle otro aire, un aire un poco más diferente. Uno puede jugar aquí con la imaginación y bueno, y personalizar todo lo que uno, la pieza, todo lo que uno quiera, claro. Aunque yo creo que a una pieza de estas le va bien 4 detalles y nada más, para que tenga ese aire casi primitivo, con esas figuras que son objeto de culto, objeto del caballo en la antigüedad, pues era objeto también de trueque, también objeto de sacrificios, o de trueques también como símbolo de riqueza y de estatus. Entonces, yo creo que también es un objeto para apreciar, venerar, lo mismo que otros animales que en otras culturas han tenido también pues, esa importancia, ¿no? Bueno, yo creo que en esta zona ya no es necesario, yo creo que marcar más. Tengo que pensar cómo lo hago y a lo mejor darle un detalle poco más y luego ya decidir si lo lijo o si lo dejo algo más rústico. Tras un lijado a fondo, tenemos acabado nuestro caballo ibérico. Con
una gubia pequeña he ido haciendo estas rugosidades, bueno, que simulan un poco el pelaje del caballo, y las crines, que le dan un toque diferente, distinto a lo que es la talla tradicional que estamos acostumbrados de verla en esos caballos que os he dicho, el Dala Horse. Este tiene la intención de ser un patrón, al menos personal, para hacer un caballo ibérico. Caballo betón, prerromano. Voy a teñirlo en un color, no tengo muchos, pero vamos, el toque azulado sin ser muy fuerte, creo que le va a ir muy bien, le va a dar un aire con las rugosidades que tiene, un aire como de piedra. Y estoy, pensando que a lo mejor no es necesario tampoco ponerlo sobre una madera, como si fuera una forma de pedestal, sino dejarlo que se sostenga por sí mismo, porque vamos perfectamente con las patas que tiene, lo tenemos en cualquier sitio. Bueno, amigos, os enseñaré el resultado final.